Hola, yo soy Valeria Quevedo y hoy día les voy a hablar sobre la globalización. En el capítulo 1, Giddens pone en relieve el aspecto de la globalización como un medio para el advenimiento de una nueva era. Son hechos que revelan cómo el mundo se encuentra cambiando y nos vemos propulsados a un orden global que nadie comprende del todo, pero del mismo modo sentimos los efectos. Según Anthony, la globalización es un término que ningún país ni nadie puede ignorar a pesar de ser particularmente poco atractivo y elegante. La difusión global del término la compara con las mismas tendencias a las que se refiere este multiproceso. Sin embargo, a fines de los años 80, la palabra apenas era utilizada, era muy poco común utilizarla en el lenguaje cotidiano o en la literatura académica. Pero ahora tan grande ha sido la popularidad que se encuentra en todas partes y no es sorpresa para nosotros que el significado del concepto no esté completamente claro. La globalización tiene algo que ver con la tesis de que todos vivimos en un mismo mundo. Giddens señala que diferentes pensadores han adoptado posturas completamente opuestas a la globalización en los debates a lo largo de estos años. En primer lugar están los escépticos y en segundo lugar los radicales. Los escépticos son un grupo que se resiste y niega rotundamente que el mundo ha cambiado. Se refieren a que este término es simplemente palabrería, pues argumentan en que sea cual sean los beneficios, desafíos o tormentos, la economía globalizada no es diferente a la que existía en años anteriores, por eso el mundo funciona de forma muy parecida a como lo ha estado haciendo durante estos años. Incluso afirman que si bien es cierto que existe un crecimiento económico, esto se debe al intercambio que se da mayormente entre regiones, en lugar de ser verdaderamente mundial, aunque igual afirman que se gana una pequeña parte con el comercio exterior. Asimismo, tienden a situarse en la izquierda política al señalar que los gobiernos aún poseen la capacidad y el control de nuestra vida económica y el estado del bienestar permanece intacto. Afirman que todo se debe a la intención de la ideología propagada por librecambistas que quieren acabar con los sistemas de bienestar y recortar los gastos del gobierno. En segundo lugar están los radicales. Estos toman una postura completamente diferente a la de los escépticos. Para ellos, la globalización es muy real al verse diversas consecuencias en todo el mundo. Señalan que el mercado global está mucho más desarrollado que en los años 70 y 80 y ahora más que nunca es ajeno a las fronteras nacionales. Además, ellos dicen, a diferencia de los escépticos, que los partidos han perdido gran parte del poder, más aún los políticos la capacidad de influir en los acontecimientos. Por eso afirman que la época del Estado-Nación ha terminado o se encuentra en proceso. Entonces, ¿quién tiene razón? Según Giddens, los radicales. Porque en parte tienen razón. Es verdad que el nivel del comercio mundial ha aumentado, y es mucho mayor a comparación de los años pasados y nunca ha sido jamás de esa manera. Además, ahora abarca una mayor cantidad de bienes y servicios, pero la mayor diferencia es que se basa en el nivel de flujos financieros y capitales. Con esta nueva economía, ahora más que nunca, bancos, empresas, fondos e inversores individuales pueden transferir grandes cantidades de dinero a cualquier parte del mundo por medio de un solo clic en un computador. Pero lo importante aquí es el valor del capital, puede llegar a cambiar por momentos según las fluctuaciones del mercado. Por esa razón, Giddens afirma que no es válido decir que la globalización es solo nueva, sino también revolucionaria. Es decir, es un error decir que la globalización es exclusivamente económica, sino porque también abarca temas de la política, la tecnología y lo cultural, al verse influenciada por los cambios en los sistemas de comunicación. Por ello, Anthony señala que tanto los escépticos como los radicales no han comprendido adecuadamente el concepto de la globalización por las implicaciones que vivimos ahora nosotros. La comunicación electrónica instantánea no es solo una forma de transmitir información o noticias de una manera mucho más rápida, sino también la existencia misma altera nuestras vidas, seamos ricos o pobres. La tecnología ha creado y sigue creando nuevos productos de comunicación cada vez más por la ola de innovación que experimenta nuestra era. Anthony Giddens afirma que es un error decir que la globalización solo concierne a los grandes sistemas, puesto que este término no tiene que ver solo con lo que hay afuera, remoto y alejado del individuo, sino también es un fenómeno de aquí adentro que influye en los aspectos íntimos y personales de nuestras vidas. Por ejemplo, los valores familiares que se desarrollan en varios países no son ajenas a las influencias globalizadoras, puesto que los sistemas tradicionales familiares están transformándose en muchas zonas del mundo, sobre todo las mujeres al exigir una mayor igualdad. De esta manera, esto se clasifica como una revolución verdaderamente global en la vida diaria, cuyas consecuencias se sienten a nivel mundial desde el hogar, el trabajo y la política.
Muchas personas creen que la globalización solo es traspasar poder o influenciar en comunidades locales y países hacia todo el mundo, sino también las naciones pierden algo de poder económico, pero estas a la vez crean presiones a la autonomía local. Por eso Giddens comenta que la globalización presiona hacia arriba pero también hacia abajo. Él menciona que la globalización es la razón del resurgimiento de las identidades culturales locales en diferentes partes del mundo, pues los nacionalismos locales brotan en respuesta a tendencias globalizadoras a medida que los estados-nación disminuyen, y a la vez la globalización presiona lateralmente creando nuevas zonas económicas y culturales en el interior y de los países. La globalización no se está desarrollando y evolucionando de manera equitativa y mucho menos es totalmente benigna en sus consecuencias. Se describiría como una occidentalización o americanización, ya que las presiones culturales más visibles de la globalización son estadounidenses, así como de las empresas multinacionales. De esa manera, los mayores problemas que enfrenta la sociedad mundial son la desigualdad y el riesgo ecológico. Giddens señala que para su razonamiento es fundamental que la globalización, hoy en parte es occidentalización, al verse en su mayoría en los países occidentales e industriales una mayor influencia sobre los negocios internacionales que los estados más pobres. Sin embargo, la globalización se está descentralizando cada vez más al no estar bajo el control de naciones y grandes empresas, y las consecuencias se sienten en todas partes del mundo, no solo en los países occidentales. Por ello se hablaría de una colonización inversa, la cual se llama a aquellos países del Oriente que influyen en pautas del Occidente y se está volviendo más común. Entonces, ¿es la globalización un bien común? Se indica que existe una complejidad, por lo que no es tan sencillo. Muchas personas culpan a la globalización de las desigualdades mundiales, pues suelen pensar simplemente en lo económico y dentro de ellas el libre comercio, la cual no es una ganancia absoluta porque se evidencia en los países menos desarrollados la vulnerabilidad en los productos tanto en precio y cambios tecnológicos. Sin embargo, el comercio necesita un marco de instituciones porque no pueden ser creados con medios puramente económicos, y el grado de exposición de una economía al mercado mundial debe obedecer ciertos criterios. Luego, Giddens plantea la pregunta: ¿son los estados-nación y los líderes políticos todavía poderosos o son cada vez más irrelevantes para las fuerzas que moldean el mundo? Él responde que los estados-nación siguen siendo poderosos, pero se están transformando. Incluso los líderes políticos juegan un gran papel en el mundo. Asimismo, él menciona que la política económica nacional no es tan eficaz como antes, porque ahora es más importante en las naciones repensar sus identidades, ahora que las formas geopolíticas se vuelven obsoletas. Las naciones enfrentan más que todo riesgos y peligros en vez de enemigos y guerras. Es decir, en la actualidad temas como la nación, la familia, el trabajo, la tradición y la naturaleza parecieran ser iguales como en el pasado. Sin embargo, no lo son. Simplemente es la concha exterior que sigue siendo la misma, pero por dentro ha cambiado. A estas instituciones se les denomina como instituciones concha, las cuales son las que se han vuelto inadecuadas a las tareas que han sido llamadas a cumplir. A medida que estas instituciones se van desarrollando, se crea una sociedad cosmopolita mundial, una sociedad cuyos contornos solo podemos adivinar y está transformando nuestros modos de vida, independientemente de dónde nos encontremos al estar llena de inquietudes y marcada por divisiones profundas e influencias. Hola, yo soy María Gracia y les voy a hablar sobre el riesgo. Se dice que la palabra riesgo fue utilizada por primera vez por exploradores occidentales cuando viajaban por el mundo. Parece que esta palabra llegó al inglés por medio del español o el portugués, donde se utilizaba para referirse a navegar en aguas desconocidas. Se puede decir que antes estaba orientada al espacio, más tarde la utilizaban para referirse al tiempo y finalmente llegó para referirse a una amplia gama de situaciones de incertidumbre. Esta noción es inseparable de las ideas de probabilidad e incertidumbre. No podemos afirmar que una persona corre un riesgo cuando un resultado es seguro al 100%. Las culturas tradicionales no tenían un concepto de riesgo porque no lo necesitaban. La definición del término riesgo son peligros que se analizan activamente en relación a posibilidades futuras. Esta supone una sociedad que trata de romper con su pasado. A diferencia de la sociedad industrial moderna, las sociedades antiguas no poseían un conocimiento sobre lo que era un riesgo porque vivían en el pasado. Queremos reducir al máximo los riesgos concernientes a la salud. Por ello, desde sus orígenes, la idea de riesgo va acompañada del surgimiento del seguro. Este es la línea de base con la que la gente está dispuesta a asumir riesgos.
El seguro solo es concebible donde creamos en un futuro diseñado por los hombres. El seguro proporciona seguridad, pero en realidad es parasitario del riesgo y de las actitudes de la gente hacia él. Aquellos que ofrecen seguros están simplemente redistribuyendo riesgos. Por ejemplo, si alguien compra un seguro de incendios para su casa, el riesgo no desaparece. El dueño traspasa el riesgo al asegurador a cambio de un pago. Existen dos tipos de riesgo. El primero es el riesgo externo, que es el que se experimenta como viniendo del exterior, de las sujeciones de la tradición o de la naturaleza. Y el siguiente riesgo es el riesgo manufacturado, que es creado por el impacto de nuestro conocimiento creciente sobre el mundo, es decir, las situaciones sobre las cuales tenemos muy poca experiencia histórica en afrontar. La mayoría de riesgos medioambientales están en esta categoría. Antes nos preocupábamos más por los riesgos que venían de la naturaleza externa, como malas cosechas, inundaciones, plagas o hambrunas, pero ahora empezamos a preocuparnos menos por lo que hemos hecho a la naturaleza. Esto marca la transición del predominio del riesgo externo al del riesgo manufacturado. El riesgo manufacturado no concierne solo a la naturaleza, penetra también en otras áreas de la vida. Por ejemplo, el matrimonio y la familia, que experimentan ahora cambios profundos en los países industriales y hasta cierto punto en todo el mundo. Al expandirse el riesgo manufacturado, este adquiere una nueva inseguridad que es el surgimiento de la idea de riesgo. Antes llegaba ligada a la posibilidad de cálculo. Ahora no es así. En las situaciones de riesgo manufacturado nunca sabremos cuál es el nivel de riesgo y en muchos casos no lo sabremos hasta que sea demasiado tarde. Algunos dicen que la manera más eficaz de manejar el aumento del riesgo manufacturado es limitar la responsabilidad adoptando el llamado principio precautorio. El principio precautorio propone que se debe actuar en cuestiones medioambientales, aunque no hay evidencia científica sobre ellas. Por ejemplo, los programas para combatir la lluvia ácida, si se llega a un nuevo ambiente moral en la política caracterizado por un tira y afloja entre sus acusaciones de alarmismo y encubrimiento. Si alguien identifica un determinado riesgo, debe proclamarlo y armar un escándalo para convencer a la gente de su magnitud. En cambio, si el riesgo llega a resultar mínimo, los implicados serán acusados de alarmismo. Por otro lado, si las autoridades deciden que el riesgo no es muy grande y en realidad sí lo es, serán acusados de encubrimiento. El alarmismo puede ser necesario para reducir los riesgos que afrontamos, pero si tiene éxito parece ser solo eso, alarmismo, como en el caso del SIDA. Se tomaron medidas y se dejó de extender tanto y criticaban por asustar al mundo. Nuestra relación con la ciencia y tecnología es diferente que antes. En la sociedad occidental, durante 2 siglos, la ciencia funcionó como una clase de tradición. La gente la respetaba y asumía las opiniones de los expertos. Ahora menos se sostiene lo dicho. La mayoría de nosotros tenemos una relación activa y comprometida con la ciencia y tecnología. Ya no podremos simplemente aceptar hallazgos que los científicos nos presentan y aparte, todos conocemos el carácter variable de la ciencia. Estamos atrapados en la gestión de riesgo. Con el riesgo manufacturado, ya no existen las fronteras entre naciones. Finalmente, Giddens menciona que no se puede tomar una postura negativa hacia el riesgo, ya que la adopción activa de riesgos es el elemento esencial de una economía dinámica y de una sociedad innovadora. Vivir en una era global significa manejar varias situaciones de riesgo. Después de todo, las raíces del vocablo riesgo en el idioma portugués significan atreverse. Hola, mi nombre es Lucía Rebollar y ahora pasaré a explicarles acerca de la tradición. Giddens inicia indicándonos que muchas veces la identidad nacional está relacionada con la tradición. Es por eso que nos pone ejemplo los escoceses, los cuales mediante ciertos símbolos muestran su lealtad a los rituales arcaicos cuyos orígenes se remontan hasta la antigüedad. Según Giddens, eso es bastante discutible, ya que hace énfasis en que la mayoría de símbolos tradicionales son creaciones bastante recientes. Por ejemplo, el uso de los kilts, aquellas faldas escocesas, se remonta tan solo a la Revolución Industrial. La creación de símbolos como el kilt se remontan a inicios del siglo XVIII, mismo siglo en el que la Ilustración en Europa buscaba darle mala fama a la tradición.
Holbach, una de sus grandes figuras, representaba una idea de la tradición como la sombra de la modernidad que puede desecharse fácilmente. Por otro lado, el término tradición, como se usa hoy, es en realidad producto de los últimos 200 años, por lo que es en sí misma una creación de la modernidad. Giddens quería dejar en claro que las tradiciones son inventadas, ya que ninguna sociedad tradicional fue totalmente tradicional, y segundo, son reinventadas porque pueden ser repentinamente alteradas o transformadas con el tiempo, por lo que no existe una tradición pura. Por otro lado, las características definitorias de la tradición son el ritual y la repetición. De igual manera, Giddens nos recuerda que las tradiciones son siempre propiedades de grupos, comunidades o colectivos, y no son una cualidad del comportamiento individual. Giddens también establece que por mucho que cambie, una tradición ofrece un marco para la acción que permanece prácticamente incuestionable. Normalmente las tradiciones tienen guardianes, como eruditos, sacerdotes y sabios, que toman su posición y poder del hecho que solo ellos son capaces de interpretar la verdad de la tradición. Cerrando esta sección explicativa de la tradición, Giddens nos indica que dos cambios básicos se están produciendo bajo el impacto de la globalización. En primer lugar, en los países occidentales, no solo las instituciones públicas, sino también en la vida cotidiana de las personas, se están desprendiendo de las influencias y sociedades del mundo que mantenían un estilo de vida más tradicional. Giddens menciona que esto está en el núcleo de lo que denomina como la sociedad global cosmopolita emergente, la cual, según el autor, vive tras el fin de la naturaleza y de la tradición. Fin de la naturaleza porque pocos aspectos del mundo físico son ya solo naturales, es decir, no han sido afectados por la intervención humana, y fin de la tradición porque ya no se ve la tradición como antes, en base a que las personas defiendan sus tradiciones a través de sus propios rituales. Para Giddens es absolutamente razonable reconocer que las tradiciones son necesarias en una sociedad y tampoco acepta la idea ilustrada de que el mundo debería librarse de todas las tradiciones. La tradición puede defenderse perfectamente de manera no tradicional, es decir, no en términos de sus propios rituales internos, y según Giddens, ese debería ser su futuro. En lugares donde la tradición se ha replegado, nos vemos forzados a vivir de una manera más abierta y reflexiva. El lado oscuro de esto es el aumento de adicciones y compulsiones. La noción de la adicción se aplicaba originalmente solo al alcohol y a las drogas, pero ahora cualquier actividad se puede ver invadida por ella. Como la tradición, la adicción tiene que ver con la influencia del pasado sobre el presente, y la repetición tiene un papel crucial. La adicción entra en juego cuando la elección, que debería estar impulsada por la autonomía, se ve trastocada por la ansiedad. Giddens, ya cerrando esta parte de la lectura, nos hablará también del fundamentalismo. Muchos piensan que el fundamentalismo siempre ha existido, pero no es así, ya que este ha surgido en respuesta a las influencias globalizadoras que vemos a nuestro alrededor. Fundamentalismo no es igual a fanatismo ni autoritarismo. Los fundamentalistas piden una vuelta a las escrituras o textos básicos que deben ser leídos de manera literal, por lo que el fundamentalismo le da nueva vitalidad e importancia a los guardianes de la tradición. Según Giddens, se le podría dar la siguiente definición objetiva. Es una tradición acorralada en un mundo globalizado que pregunta los motivos. El fundamentalismo es hijo de la globalización, a la que contesta y a la vez utiliza. Sin embargo, el fundamentalismo no es solamente antítesis de la modernidad globalizadora, sino que le plantea interrogantes como ¿podemos vivir en un mundo en el que nada es sagrado? Para lo cual Giddens no cree que sea posible. Los cosmopolitas deben dejar en claro que la tolerancia y el diálogo pueden estar guiados por valores de alcance universal. Por lo cual Giddens cierra esta sección de la lectura recordando que ninguno de nosotros tendría algo por lo que vivir si no tuviéramos algo por lo que merece la pena morir. Mi nombre es Lucía Reyes y hablaré acerca del capítulo número 4, Familia. Según Giddens, los cambios más importantes que trae consigo la globalización son los que ocurren en nuestra vida privada, en la sexualidad, las relaciones, el matrimonio y la familia. ¿Por qué? Bueno, nosotros somos capaces de aislarnos de problemas mayores durante bastante tiempo, pero no podemos escapar de los cambios que llegan hasta el corazón mismo de nuestra vida emocional. El autor sostiene que existe una revolución mundial que avanza desigualmente en diferentes regiones y culturas, acerca de cómo nos concebimos a nosotros mismos y cómo establecemos relaciones con los demás. Estamos en medio de un debate intenso sobre la igualdad sexual, la regulación de la sexualidad y el futuro de la familia.
Son muy pocos los países en donde la discusión abierta sobre el tema aún es reprimida por gobiernos autoritarios y grupos fundamentalistas. Pero estas transformaciones van más allá de las fronteras de cualquier país. Giddens utiliza a China como ejemplo para demostrar que dentro de un mismo país se encuentran pautas similares y solo varía el grado y el contexto cultural en el que se desarrollan. Pero vamos al grano. La familia es una institución que conforma un ámbito para los conflictos entre tradición y modernidad, pero también es una metáfora de ambos. Retrocedamos en el tiempo. En la Europa medieval, la familia tradicional era sobre todo una unidad económica. No se contraía sobre la base del amor sexual ni se consideraba un espacio donde el amor debía florecer. También existía una desigualdad intrínseca entre hombres y mujeres. La mujer era propiedad de sus maridos o padres vasallos por ley. Esta desigualdad se extendía a la vida sexual. La sexualidad estaba dominada por la reproducción y por lo tanto el parto. Existía también una visión dual de la sexualidad femenina, una división entre mujer virtuosa y libertina. La aventura sexual en los hombres era vista como algo positivo, mientras que las mujeres libertinas eran rechazadas. Al igual que las mujeres, los niños tampoco tenían derechos, eran vistos como un apoyo en la contribución económica familiar, y la tasa de mortalidad infantil era altísima. En este capítulo, Giddens aborda también el tema de la homosexualidad. Él dice que las actitudes frente a ella estaban regidas por la tradición y la cultura. En muchas culturas era más tolerada en los hombres, mientras que en las sociedades donde se rechazaba, la condenaban por considerarla intrínsecamente antinatural, incluso una perversión. Pero como ya sabemos, esta visión ha cambiado decisivamente en las últimas décadas. Según Giddens, la creciente aceptación de la homosexualidad se debe a la separación total entre sexualidad y reproducción. Ahora, la sexualidad tiene poca conexión con el matrimonio y la legitimidad. Es algo que ha de ser descubierto, moldeado y transformado. Giddens resume esto en una oración: la sexualidad sin objeto ya no está por definición dominada por la heterosexualidad. Y finalmente habla sobre la transición y los cambios en los modelos de familia. En los años 50, la familia estándar consistía en ambos padres viviendo juntos con sus hijos matrimoniales. La madre era ama de casa de tiempo completo y el padre trabajaba para mantener a la familia. En el mundo industrializado en el que vivimos, las familias se han convertido en instituciones concha. Esto quiere decir que se llaman igual, pero han cambiado sus características básicas. La vida familiar ha sido transformada por el desarrollo de la pareja, y con esta el significado de matrimonio ha cambiado radicalmente. Pero vamos por partes. Hay 4 puntos importantes que diferencian a la pareja de la familia tradicional. En primer lugar, la pareja, casada o no, ha pasado a ser el centro de la vida familiar. El papel económico de la familia ya no es tan relevante en la base de los lazos matrimoniales, sino el amor, o el amor más la atracción sexual. Además, el matrimonio ya no es el principal elemento definitorio de la pareja. Con esto, tener un hijo se ha vuelto una decisión más concreta y específica que está impulsada por necesidades psicológicas y emocionales, ya que ahora los niños suponen una carga económica para los padres. Y por último, una vez constituida, la pareja es una unidad basada en la comunicación emocional o intimidad, para así establecer un vínculo. La comunicación emocional está reemplazando los viejos lazos que solían unir la vida privada de las personas en 3 esferas: las relaciones sexuales y amorosas, las relaciones de padre e hijo y la amistad. Giddens emplea el concepto de relación pura como una idea abstracta para analizar estas 3 esferas, una relación basada en la comunicación emocional, que depende de procesos de confianza activa, en donde abrirse al otro y mostrarse es la condición básica de la intimidad, y que además es implícitamente democrática. Según el autor, existe un paralelismo directo entre las relaciones y la democracia pública. ¿Cómo es esto posible? Bueno, él dice que una buena relación es un ideal que una relación corriente no podría alcanzar con facilidad. De la misma manera, los principios de la democracia son ideales que se encuentran bastante alejados de la realidad. Giddens sugiere que cuando se aplican los principios que rigen una democracia a las relaciones, surge lo que él denomina como democracia de las emociones en la vida diaria, que es igual de importante que la democracia pública para mejorar la vida de las personas. Giddens concluye este capítulo con la idea de que la subsistencia de la familia tradicional o de aspectos de ella es más preocupante que su declive, ya que la igualdad sexual es de suma importancia para promover la democracia y el desarrollo económico en los países pobres, así como es relevante para la felicidad y la realización personal. Mi nombre es Andrea Alvarado y yo les voy a hablar sobre el último punto de la lectura, el cual trata sobre la democracia según Giddens.
Para empezar, tenemos que saber qué es la democracia. La democracia es un sistema que implica competencia entre partidos políticos que buscan puestos de poder, en la cual hay elecciones regulares donde participan todos los miembros de la población. Los derechos de participación democrática están asociados a las libertades civiles como la libertad de expresión y discusión y la libertad de formar y afiliarse a grupos de asociaciones políticas. A continuación explicaremos sobre la evolución de la democracia. En el siglo XIX, las ideas democráticas fueron combatidas por las élites establecidas y grupos dirigentes, y eran el ideal inspirado en las revoluciones americanas y francesas, pero por bastante tiempo su inserción fue limitada, lo cual se evidencia en que solo una minoría tenía el derecho al voto. La democracia en Occidente no se desarrolló por completo hasta el siglo XX. Antes de la Primera Guerra Mundial, las mujeres solo podían votar en 4 países, los cuales eran Australia, Noruega, Finlandia y Nueva Zelanda. Además, algunos países que llegaron a ser totalmente democráticos tuvieron algunos retrocesos, como por ejemplo en la década de 1930-1970, países como Alemania, Austria, Italia, España y Portugal tuvieron estilos de régimen autoritario. Desde mediados de los 70, la cantidad de regímenes democráticos ha aumentado. La democracia llegó a más de 30 países. Este cambio comenzó en Europa mediterránea con la caída de los regímenes militares en Grecia, España y Portugal. América del Sur y América Central fueron el segundo grupo de países donde apareció la democracia. En el caso de Asia, a pesar de algunos problemas, la democratización inició en los años 70 en países como Filipinas, Tailandia, Mongolia, Corea del Sur, entre otros. Los países africanos siguieron la transición de la democracia de 1989, como lo había hecho Europa del Este y en parte de la Unión Soviética. No obstante, algunos estados no llegan a la democratización total o dan la impresión de haberse quedado atascados en el proceso, como es el caso de Rusia. Debido a que muchos gobiernos democráticos han sido derrocados, no se puede estar seguro de la solidez de las transiciones democráticas. Sin embargo, la democracia ha conseguido mayor avance desde 1960 que lo que se había logrado durante un siglo antes de esa fecha. Pero, ¿cuál es la razón de esto? Una posible respuesta es la proporcionada por los que poseen una visión triunfalista de la combinación de democracia y libre mercado, debido a que los demás sistemas de gobierno que se han utilizado han fracasado. Sin embargo, la democracia se ha mantenido. Para dar una mejor explicación, se debe tener en cuenta lo que es la paradoja de la democracia. La democracia se expande por el mundo, pero en los países que la practican hace años, que se supone que los demás países deberían imitar, hay una desilusión por los procesos democráticos. Esto se refleja en que muchos países de Occidente han disminuido la confianza en los políticos, por ejemplo que menos personas participan en las votaciones, como es el caso de Estados Unidos. En relación a lo mencionado, surge otra pregunta. ¿Por qué los ciudadanos de los países democráticos están aparentemente desilusionados con el régimen democrático al mismo tiempo que este se expande por el resto del mundo? En primer lugar, los regímenes autoritarios no están acorde con la flexibilidad y el dinamismo que se necesitan para combatir en la economía electrónica mundial. Además, los sistemas políticos que tienen como base el monopolio de la información no tienen un futuro en un espacio donde debe primar las comunicaciones mundiales. En segundo lugar, las personas han perdido mucha confianza en los políticos y los procedimientos democráticos tradicionales, pero no han perdido la fe en los procesos democráticos. En un estudio en Estados Unidos de los principales países de Occidente, el 90% de la población consideraba bueno el régimen democrático y se reflejó que, aunque se piense lo contrario, las personas están más interesadas en la política que antes. Sin embargo, muchas personas consideran la política como un negocio corrupto en el que sus líderes se preocupan por sí mismos en lugar de tener siempre presente el bien de sus ciudadanos. A nivel económico, no confían en que los políticos sean capaces de controlar las fuerzas que mueven al mundo. Entonces, ¿cómo pueden mantenerse activos la democracia y el gobierno cuando parecen haber perdido su posición privilegiada? La respuesta a esto es la profundización de la propia democracia o democratizar la democracia. Se necesita la profundización de la democracia porque los antiguos mecanismos de poder no funcionan en una sociedad en donde los ciudadanos viven en el mismo entorno informativo que sus gobernantes. En la actualidad han habido escándalos de corrupción en países como Japón, Francia, Estados Unidos, entre otros. Según Giddens, lo que sucede es que en una sociedad abierta a la información, este problema se ve más visible. Y además, los límites de lo que se puede considerar corrupción han cambiado a lo largo del tiempo. La democratización de la democracia tendrá un aspecto distinto en países diferentes de acuerdo al contexto. Democratizar la democracia significa la devolución efectiva del poder donde está fuertemente concentrado a nivel nacional, como en Gran Bretaña, y tener medidas anticorrupción en todos los ámbitos. También implica una reforma constitucional y buscar la mayor transparencia en los asuntos políticos. Los partidos políticos deberán acostumbrarse a colaborar más que en el pasado con los movimientos sociales. Aunque se piense que las sociedades contemporáneas están fragmentadas y desorganizadas, en realidad la gente se involucra más que antes en grupos y asociaciones. Los movimientos sociales están en diversas ocasiones en la vanguardia promoviendo preguntas y problemas que a veces pueden ser ignorados por los círculos políticos tradicionales.
La democratización de la democracia también depende del fomento de una cultura cívica sólida. No se debe pensar que hay solo dos sectores en la sociedad, Estado y mercado o público y privado. También está la sociedad civil, donde se encuentra la familia y las instituciones no económicas, y es donde se deben desarrollar actitudes democráticas como la tolerancia. La democratización de la democracia es relevante para todos, no solo para las democracias maduras. Por ejemplo, puede ayudar a crear instituciones democráticas en donde la democracia sea débil, como es el caso de Rusia. Asimismo, debe haber un equilibrio entre gobierno, economía y la sociedad. Si uno de los tres dominara sobre las otras, esto traería malas consecuencias. En relación a los medios de comunicación, estos tienen una doble relación con la democracia. Por un lado, son una potente fuerza democratizadora en una sociedad global de la información. Por otro lado, la televisión y los otros medios tienden a destruir el propio espacio de diálogo que ellos mismos abren, a través de una trivialización y personalización de las cuestiones políticas. Es vital que la democratización de la democracia no se detenga en el nivel del Estado-Nación. La política democrática implica una comunidad nacional que se autogobierna, capaz de moldear a la mayoría de políticas que la afectan e implica soberanía. Entonces, ¿cómo puede promoverse la democracia por encima del nivel del Estado-Nación? La respuesta es con las organizaciones transnacionales e internacionales como las Naciones Unidas, la cual es una asociación de Estado-Nación. Por último, a pesar de la difusión de la democracia, aún abundan los regímenes opresores y los derechos humanos se desprecian a diario en todo el mundo. La democracia parece no mantenerse estable en sociedades o regiones con poca historia de gobiernos democráticos. Según la tesis de Guiden, la expansión de la democracia está relacionada a los cambios estructurales de la sociedad mundial, y lo que el mundo necesita no es menos autoridad, sino más a través de las instituciones democráticas.